100.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. El movimiento Creo acaba de inscribirse oficialmente, me parece que fue ayer en la tarde, en el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña por el sí en la consulta popular del 16 de octubre. En medio de un escenario político bastante polarizado, con sectores indígenas y sociales que ya anunciaron su campaña por el no, vamos a conversar con Juan Fernando Flores, dirigente de Creo, sobre lo que sucede en el país y sus motivaciones para participar en la campaña por el sí. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Juan Fernando Flores, dirigente del movimiento Creo. Juan Fernando, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad, el espacio y un gusto poder conversar el día de hoy con ustedes. Para empezar, me gustaría saber qué los motivó justamente a inscribirse y a participar como movimiento en la campaña apoyando el sí. Bueno, el movimiento Creo se convirtió en la primera organización política en inscribir formalmente el sí a la Asamblea Nacional Constituyente, igualmente respaldar el sí a las otras dos preguntas que tendremos tanto en el referéndum como la consulta el próximo 16 de noviembre, porque creemos que esta es una oportunidad histórica de poder dar un paso importante para el país. Primero, dejando atrás una constitución correísta que para nosotros tiene que ir al tacho de la basura porque no ha logrado permitir que el país pueda avanzar, y segundo, porque tenemos que empezar a tener un espacio de debate, de crecimiento, de entendimiento, donde el país empiece a poner puntos claros sobre en qué temas quiere avanzar, y en función de eso hemos tomado la decisión como organización política de participar y de seguir construyendo justamente esa visión de país que tenemos, sobre todo en un contexto donde la polarización pareciera ser lo que nos marca, pero la verdad hay diferentes visiones y voces que quieren apuntar y sacar adelante el Ecuador. ¿Qué quiere decir votar al tacho la actual constitución de Montecristi? Es decir, ¿qué mecanismos van a plantear para lograrlo? ¿Y qué significa eso concretamente? Bueno, lo primero que tenemos que tener es una constitución que nos garantice tres elementos fundamentales: la democracia, pero eso parte por una institucionalidad más fuerte, dejando atrás organismos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no ha servido sino solo para repartirse el pastel de las autoridades del Estado, y que eso necesita y requiere una reforma estructural, no que pase por cambiar la organización, sino eliminarla, y que esto pase a un organismo mucho más serio y responsable de cómo se va a hacer el manejo. Lo segundo, algo que nos garantice el tema de cómo vamos a tener mayores derechos. Uno de los principales puntos que se habla de esta constitución es que es garantista y protege mucho a los ciudadanos, pero por ejemplo no protege a quienes nos protegen. Estamos viendo que la lucha que se da en torno a la inseguridad, por ejemplo por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, muchas veces el delincuente termina teniendo más beneficios que los propios funcionarios, que son los que luchan contra esta situación, y que en función de eso entonces necesitamos una constitución que sea más garantista en ese sentido. Y algo importante, el desarrollo. Hoy la realidad del ecuatoriano fuera de su casa es que le teme a la inseguridad, pero dentro de su casa es que no tiene oportunidades y lamentablemente no tiene plata en el bolsillo. Para eso tenemos que empezar a pensar cuál va a ser la forma de, primero, descentralizar las cosas, porque hablamos de que somos un país descentralizado, pero todo pasa por la capital. Y segundo, cómo garantizamos que los recursos lleguen realmente a la gente. Cuando tengamos esa posibilidad, estaremos hablando de cambiar el país como de verdad lo merecemos. En la inscripción en el Consejo Nacional Electoral, ustedes hablaron mucho del tema de seguridad, ¿no? ¿Qué reformas concretas creen ustedes que se necesitan para justamente enfrentar el crimen organizado sin vulnerar derechos humanos? Lo primero que tenemos que hacer es garantizar que el sistema de justicia empiece a generar un proceso de transparentar cómo se está manejando la justicia. Cuando un policía acciona en cualquier parte del país contra un delincuente en arma, muchas veces tenemos que el delincuente sale más rápido que el policía que debe enfrentar un proceso. Ahí es donde estamos viendo que la Constitución no cuida a quienes nos cuidan, y en función de eso tenemos que hacer reformas profundas que, por ejemplo, hagan cambios en algunos temas como el habeas corpus, que se ha utilizado muchísimas veces simplemente para dar de baja un proceso a un delincuente y que pueda salir, y que eso es lo que está haciendo lamentablemente que en el sistema de justicia ecuatoriano no tengamos mano dura con ello. Y lo segundo, que tengamos mayor fortalezas para poder generar entre los diferentes gobiernos locales, no solo un proceso real de descentralización del manejo de cómo vamos a enfrentar la inseguridad, sino cómo los recursos llegan. Todos los ecuatorianos nos subieron el IVA hasta el 15% y hasta ahora no sabemos ese 3%, cómo está llegando realmente en materia de seguridad. Entonces no es cuestión de lo que hoy está sucediendo por
producto de unas protestas, movilizaciones, de movilizar convoy militares a ciertas provincias, cuando estamos viendo que en Durán hasta la alcaldía ha tenido que cerrar su atención porque no tienen cómo garantizar ni siquiera la seguridad del ciudadano hacia su propia institucionalidad. Cuando el movimiento Creo llegó al poder con Guillermo Lasso, también plantearon una consulta popular en la que perdieron. Esta sienten como una oportunidad en la que aquellos planteamientos que ustedes les mostraron a la ciudadanía y que no fueron aceptados en aquel entonces puedan hoy tener apertura. Sin duda tenemos que verlo así, porque las propuestas que nosotros presentamos no eran simplemente un concurso de simpatía o no, eran temas que tienen que trascender la visión de Estado más allá de quién está sentado el gobierno, y por eso nosotros lo hemos dicho responsablemente. El respaldar la convocatoria a una consulta popular, a una constituyente, no implica de ninguna manera ni un respaldo ni un desencuentro con el gobierno. Nosotros hemos aplaudido cosas que se han hecho desde el gobierno, pero también hemos sido críticos cuando se han equivocado. Lo que nosotros buscamos ahora en esta consulta popular es que entendamos todos los ecuatorianos que cuando hablamos de ir a una Asamblea Nacional Constituyente, tenemos la posibilidad de dejar atrás una constitución que no ha garantizado derechos, que solo ha permitido que unos cuantos se beneficien, que lamentablemente estamos viendo que el Estado ecuatoriano ha fallado en muchísimos temas y que para eso tenemos que ir a una reforma más profunda de una ley o de un artículo, sino entender que el Estado por completo es el que tenemos que reformar, y es ahí donde los constituyentes tendrán esa responsabilidad de hacerlo con seriedad para sacar adelante el país. Entonces, la postura de ustedes un poco ratifica eso de que no siempre es el contenido, sino el gobierno y en el momento del gobierno que está planteando la consulta. Yo creo que ahora los ecuatorianos tienen que entender que para poder avanzar en algunos temas que estamos estancados, por ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, la inseguridad, el sistema de justicia, el tema de que el Estado no ha podido avanzar en temas de compras públicas porque todo sigue manejado por un mismo grupo, tiene que ir a un cambio real, pero eso parte por cambiar la normativa completa, y eso es la constituyente lo que nos va a poder permitir hacer eso. Pero esto tiene que verse desde el respaldo hacia lo que necesita el país para salir adelante, más allá de las simpatías que se puedan tener o no sobre el gobierno. ¿Por qué? Porque puede existir quien respalda al gobierno, puede existir quien el día de hoy no confía en que el gobierno está haciendo bien las cosas, pero señores, si el país no avanza en este proceso, entendiendo que esto no es un tema de organizaciones políticas, sino de los ecuatorianos, el costo de lo que nos va a salir, el no poder avanzar en estos temas, puede ser mucho más caro de lo que ya es hoy. ¿Con qué aliados políticos o sociales van a coordinar esta campaña por el sí? Nosotros lo vamos a manejar directamente como la propia organización política. Hasta ahora conocemos que solo el movimiento Creo se ha inscrito formalmente por el sí a la constituyente, y el Consejo Nacional Electoral ayer aprobó a 3 organizaciones totales para la consulta correspondiente a las bases extranjeras y el cese de financiamiento público de las organizaciones políticas. Pues nuestra posición va a ser clara, frontal y directa hacia el ciudadano. ¿Por qué necesitamos una constituyente? ¿Cuáles van a ser los elementos que nosotros vamos a incorporar? Entender que esto no es cuestión hoy de números, sino de calidad de quienes vayan a la constituyente como candidatos y candidatas, porque lamentablemente ya hemos visto que incluso hoy una asamblea polarizada le ha fallado al país cuando tienes legisladores que abandonan el pleno para no discutir, como lo ha denunciado el propio presidente de la Asamblea Nacional, pero que también desde esa misma bancada tienen asambleístas que, acostados en la cama, pretenden cambiar la ley, cuando lo importante es entender que hoy necesitamos legisladores de calidad, y si hablamos de una constituyente tendrá que ser gente con experiencia, conocimiento de lo público y cómo hacemos un cambio real. Yo creo que vivimos en un país que desde hace años está polarizado, ¿no? Lo mismo le pasó al gobierno de Guillermo Lasso, ese enfrentamiento con el movimiento indígena, el paro nacional que nos costó tanto en aquella época. ¿Por qué nos cuesta tanto a los sectores políticos en el país dialogar, sentarse a dialogar sin poner primero condiciones, ¿no? Porque lamentablemente igual pasó, pusieron todas las condiciones del mundo y nada se cumplió, pero a la final, ¿por qué siempre tenemos esa actitud de creer que para dialogar hay que imponer lo que yo pienso? Yo creo que en este instante el tablero en el que estamos ya es lamentable, y digo lamentable porque en el instante que fallece un manifestante o un funcionario que está ejerciendo justamente control de la seguridad en las manifestaciones, ya perdimos como ecuatorianos. El diálogo debería darse en función de eso, de cómo dejamos que las condiciones no nos lleven a que sean más muertos de un lado o del otro, sino que entramos en un proceso de sensatez, de paz y sobre todo de unidad para poder salir adelante.
Y aquí hay que entender algo que está pasando en las bases en estos momentos, porque lo hemos visto en las provincias. Esa falta de liderazgo y de entendimiento entre la base y quien está o dice representar. Por eso vemos que no termina de haber acuerdos. Y quizás el gobierno nacional lo que tendría que hacer es entonces acudir a esas bases, para que sea desde allí que existe el entendimiento y no desde quienes quizás ya se encuentran cerrados y creen que con decir que si no se les cumplen esto, no hay diálogo. Señores, si el país no dialoga, en el instante que ya perdimos una vida, perdimos todos. Así que creo que el momento de reflexión, el momento de llamado a la unidad, el momento de llamado a la sensatez y a la paz, ya llegó en el instante en que lamentablemente un ecuatoriano perdió la vida. Hoy lo tienes clarísimo. En ese entonces, ¿qué crees que no estaba tan claro y que no podían ver una salida? O por lo menos el momento en el que estabas representando a Creo en la Asamblea Nacional, ¿qué falló ahí? Yo creo que la diferencia que existe entre ese proceso y el de hoy es que en ese momento existían muchos grupos con intereses muy oscuros por detrás de los diferentes procesos que nosotros llevamos adelante. La Fiscalía ha podido demostrar cómo existía financiamiento incluso de quienes son voceros del narcotráfico, claramente a temas incluso en contra de la propia consulta popular. Recordemos que tenían justamente a representantes de estos grupos de delincuencia organizada financiando a quienes iban por el no en la consulta. Y trataron de convertir y lograron al final ese cometido, que eso en vez de ser una consulta que miraba a reestructurar el Estado, reducir la cantidad de organizaciones políticas de maletín y justamente que grupos políticos dejen de tener vinculación con el narcotráfico, ganen ellos la batalla. Así que en ese sentido yo creo que la reflexión que hoy tenemos es que en este instante debemos poner todos el hombro justamente para salir adelante, pero ir a un proceso mucho más grande que empieza por construir una nueva Carta Magna. Ahora, hablando de financiamiento y corrupción, ¿cómo garantiza, Creo, la transparencia del financiamiento y gastos en la campaña que van a hacer por el sí? Nosotros hemos presentado durante todos los procesos electorales que hemos enfrentado en estos 13 años todos los informes correspondientes a lo que han sido los procesos electorales y los temas administrativos de la organización, y el Consejo Nacional Electoral ha aprobado por completo los informes que nosotros hemos presentado en materia de transparencia en torno a ello. Así que en ese sentido, nosotros siempre creemos en que la transparencia es fundamental, pero que los recursos tienen que llegar realmente a donde deben llegar. Por eso nosotros hoy le decimos sí a que se cese el financiamiento a organizaciones políticas, que a diferencia de nosotros, que somos serios, las otras que aparecen de la noche a la mañana para recibir estos recursos y que ese dinero se pierda, quién sabe dónde, realmente se empiece a transparentar y llegue para procesos de formación, de transformación y sobre todo entendimiento que el país necesita hoy hombres, mujeres y jóvenes preparados para asumir los cargos y no los que lamentablemente han dejado mucho que desear. Juan Fernando Flores, dirigente del movimiento Creo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Notimundo